Chicos, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que, tenemos de nuestra materia en lógica. Ya anteriormente hemos estudiado esta división del juicio cualitativo, enunciativo y de las diferentes maneras que pueden abarcarse y estudiarse para que podamos comprenderlo, ¿de acuerdo? Ahora, es momento de pasar a un segundo plano donde ya nos vamos a ir metiendo al terreno del raciocinio. Recordemos el esquema que proyectaba hace algunas semanas, donde estaba la idea o el concepto, el juicio, pero ahora nos vamos acercando más al terreno del raciocinio. Por eso, el título de esta sesión será Los primeros principios. ¿De acuerdo? Pero ante esto, ¿qué es un principio? Bueno, desde que tratamos las inferencias inmediatas, hemos tocado el límite con la tercera operación mental, el raciocinio. Al explicar ahora los primeros principios, estamos haciendo lo mismo, puesto que se trata justamente de las primeras, atención, proposiciones, que no necesitan demostración, pero que sirven de base para cualquier demostración, ¿correcto? Estos primeros principios son verdades absolutas y que son innatas, como un juicio a priori. Cheque sus apuntes, vean esta parte del juicio a priori. Son apartados, son juicios que están innatos, que no se necesita de la experiencia sensible para corroborarlo. Un principio en general es aquello de lo cual procede una cosa. Esto lo mencionaba Aristóteles. De esta manera puede hablarse de principios del movimiento, o sea, el punto de partida. También puede hablarse de los primeros principios ontológicos, es decir, de las causas de los que originan a los entes. Y por último, puede hablarse de principios lógicos, que son las razones en las que se apoya cualquier raciocinio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que más nos va a interesar. Los primeros principios lógicos. Cada ciencia tiene sus propios principios, que también se llaman axiomas. ¿De acuerdo? A partir de ellos se fundamentan las demás proposiciones que constituyen alguna ciencia. Son famosas, por ejemplo, o son famosos los axiomas de álgebra y de la geometría, que también pueden ser llamados postulados. Muy bien, pero existen unos principios que son válidos para cualquier ciencia, no solo en el área de la física o de la matemática, sino también para las áreas de las humanidades o de la historia. Y por eso se llaman primeros principios, ¿de acuerdo? Estos primeros principios serán universales para cualquier materia. Si por ejemplo en la física o en la matemática estos principios se llaman axiomas o postulados y que solamente competen a esas ramas o áreas académicas, bueno, los primeros principios serán válidos para la física, para las matemáticas, pero también para las ciencias naturales, las ciencias humanas. Tales son los principios de la lógica que a continuación vamos a detallar. Para ello tengamos en cuenta y muy presente que un primer principio es una proposición verdadera, absolutamente evidente, universal y necesaria también. Por tanto, no necesita, atención con esto, no necesita demostración, sino que por el contrario está supuesta en cualquier demostración. Con supuesta nos referimos a que es algo que se encuentra como base, es algo que ya está supuestamente evidenciado. Los primeros principios son evidentes, es decir, se captan inmediatamente en su verdad, en cuanto que se conoce el significado de las palabras que se enuncian, son universales como mencionaba, es decir, se aplican absolutamente a cualquier cosa y bueno, cualquiera que sea su categoría y la ciencia que lo trate. Para ello entonces vamos a definir cuáles son estos tres, al menos tres o quizás cuatro
primeros principios, destacando sobre todo los primeros tres. Vamos entonces con el primer principio, ¿de acuerdo? Número 1, el principio de contradicción. Y esta se enuncia de la siguiente manera: una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. Así se define. Esa es la norma. La formulación lógica es que es imposible afirmar y negar simultáneamente el mismo predicado del mismo sujeto. ¿De acuerdo? Y también ningún juicio puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Vamos con un ejemplo para ello. Supongamos que nos invitan a comer, ¿no? Nos invitan a comer y después de la comida, de almorzar todo esto, nos dicen: ¿qué te pareció la comida? ¿Te gustó? ¿Sí o no? Y nosotros decimos: pues sí y no. ¿De acuerdo? Ese es un error lógico que quizás nosotros estamos acostumbrados a decir. O vamos a ver una película y al final de la película nos dicen: ¿te gustó la película? Y decimos: pues sí y no. Entonces hay una contradicción, y según la norma del principio de contradicción es que una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. O es sí o es no. Muy bien. Para el segundo tipo de principios están el principio de identidad. Para esto puede ser absoluto o relativo. Tiene dos excepciones. Si nos vamos al absoluto, es entonces que el primero se enuncia como: lo que conviene a una cosa debe predicarse afirmativamente. El segundo, que es el relativo, son dos cosas idénticas a una tercera, son idénticas entre sí. La formulación lógica o cómo se enuncia sería: lo verdadero debe de estar de acuerdo absolutamente consigo mismo. Por eso se llama principio de identidad, porque está de acuerdo consigo mismo. Es por ello que es incorrecto decir: pues es que dije una mentira inocente, ¿no? Quizás hemos escuchado que esta pequeña oración, ¿no? O sea, pues ninguna mentira es inocente, una mentira es mentira, y esa es su identidad. La mentira nunca es inocente. O luego podemos emplear como figuras retóricas diciendo: pues son mentiras verdaderas. O sea, no. Las mentiras siempre son mentiras, nunca son verdades. Es lo que se relaciona con el principio de identidad, que, repito, se enuncia como: lo verdadero debe de estar de acuerdo absolutamente consigo mismo. Y podemos hablar de un tercer principio que le llamaremos el principio del tercero excluido o tercero excluso, alguno de estos dos. Podemos sentenciarlo de la siguiente manera: entre la verdad y la falsedad no hay término medio. Muy bien. Entre dos juicios contradictorios no se da de medio una tercera posibilidad. Es decir, si la respuesta es sí o no, esa es la respuesta. No podemos hablar de una tercera opción. Pongamos un ejemplo, ¿no? Luego está el esquitero o el elotero y nos prepara, ¿no?, lo que ahí le pedimos, ¿no? Un elote, supongamos. Y nos dice, por ejemplo, ¿va a querer con chile o no? ¿Y qué le decimos a veces? Me da del chile del que no pica. O sea, y esa es la gran incongruencia, porque el chile como tal debe de picar. Pero si decimos: me da del chile del que no pica, entonces no hay una opción. Si el elotero me dice que si lo quiero yo con chile o con no, y pedimos nosotros pues del chile del que no pica, entonces no hay una tercera posibilidad. ¿De acuerdo? Es lo que podemos mencionar de estos tres principios. Entonces, es como podemos hablar al menos de los primeros principios que a la lógica nos corresponde. Estos tres principios son universales para todas las ciencias, sin importar a cuál área se compete.
porque son universales, ¿de acuerdo? Que bueno, ahorita ya los hemos conocido. Yo les mencionaba al principio de la sesión que podemos hablar de un cuarto principio. Sin embargo, no lo realizaré, dado que nos interesan sobre todo las primeras tres para nuestros estudios. Así que esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su paciencia. Nos vemos la próxima semana.